Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos al plato fuerte esta mañana. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 11, desde el versículo 27 hasta el 33 vamos a estar abarcando la enseñanza en esta mañana. Marcos 11, 27 al 33. Nosotros hemos venido pues desarrollando estas lecciones o este tiempo de predicación en el libro de Marcos, y ha sido una bendición poder ver la vida de Cristo a través de los lentes de Marcos, ¿ok? Ha sido interesante porque hemos podido notar que Marcos nos habla de un rey que se hizo siervo y vino a servirnos a ti y a mí. Entonces, ya estamos en la semana final, en la última semana, y en el capítulo 11, 12, 13, 14 y por los capítulos que vienen adelante, lo que vamos a ver es esa última semana de la pasión, todos los acontecimientos que se llevaron a cabo durante esa semana de la pasión. El título de la predicación es el mismo título que muchos le han dado y que la Biblia Reina Valera lo titula así: la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Hermanos, nosotros hemos visto, por lo menos en el libro de Marcos, cómo Cristo ha venido desarrollando su ministerio, y realmente por los últimos 3 años de su vida, Cristo ha desarrollado el ministerio en 2 territorios, por decirlo de alguna manera. Uno de esos años se desarrolló y se llevó a cabo en Jerusalén. Luego los últimos 2 se llevaron a cabo en el libro de Marcos. Así que ya han pasado 3 años. Él ya terminó su ministerio en Galilea. Esos 2 años que estuvo en Galilea enseñando, ahora él retorna a Jerusalén para así celebrar las Pascuas, pero va a ser su última semana. Durante todo ese tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, él, en ese tiempo de su ministerio, él tuvo ciertas confrontaciones, y nosotros también lo pudimos ver en el libro de Marcos. Tuvo muchas confrontaciones con los fariseos, y con los saduceos. Estos eran los doctores de la ley, los policías religiosos, si se quiere llamar de alguna manera. Y Jesús, estas confrontaciones se dieron a través de todo el ministerio de Jesús, pero cada vez que estas confrontaciones se daban, dejaban en este grupo religioso una tensión cada vez mayor. Cada confrontación que Cristo no los dejaba ganar, ¿verdad?, los destrozaba su teología, su manera de ver la vida y todo lo que ellos estaban enseñando. Ellos cada vez más quedaban devastados, pero eso producía en ellos una tensión. Así que estos grupos que nosotros vamos a abordar ahora mismo, en el pasaje que vamos a ver, este grupo estaba tramando desde hace mucho tiempo matar a Jesús. Vamos a la lectura del pasaje. La autoridad de Jesús. Versículo 27 dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, Jesús andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús le respondió, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús y les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esta es una nueva confrontación. Esta es una de las últimas confrontaciones que va a tener Jesús, porque durante este tiempo van a haber ciertas preguntas que este grupo religioso va a querer enfrentar a Jesús, porque entienden que Jesús ya ha rebasado los límites.
Lo último que ellos observaron que menoscababa su autoridad fue lo que pasó en el evento pasado. ¿Qué fue lo que pasó en el evento pasado? Jesús llegó al templo y empezó a sacar a los mercaderes del templo. Y esta ejecución de Cristo de sacar a los mercaderes y echarlos fuera, pues trajo como consecuencia, como en este grupo religioso, ya fue la gota que rebasó el vaso con este Jesús. Ya no lo soportamos más. Así que ellos van a ir a Jesús a confrontarlo. Recuerden, la última vez Cristo los acusó y les dijo que ellos habían vuelto el templo un lugar que era de oración, un lugar que estaba diseñado para que el pueblo se acercara a Dios en cueva de ladrones. Así que ellos se sintieron pues acusados. Estos grupos determinaron entonces así matar a Jesús. Si ustedes van un ratito más adelante, o más atrás, mejor dicho, en Marcos capítulo 11, versículo 18, el pasaje nos dice que los escribas y principales sacerdotes, ellos estaban buscando cómo matar a Jesús. Pero ellos eran precavidos, porque el pasaje dice, ellos tenían miedo, por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Así que ellos no podían actuar de una manera precipitada y tomar a Jesús así nomás y agarrarlo por el cuello o agarrar piedra y apedrearlo. Porque lo que Jesús estaba haciendo era de tal impacto en el pueblo de Israel que el pueblo estaba atónito pues, con las enseñanzas que él daba. Así que este grupo religioso tiene que buscar de estrategias para poder llegar a contradecir a Jesús o agarrarlo en algo y luego pues hacer o llevar a cabo su plan de ejecutarlo. Eso nos lleva al primer punto que vamos a ver, el enfrentamiento, la estrategia para derribar a Jesús. Este fue un enfrentamiento. Versículo 27 dice, versículo 27 dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, fíjense que él iba a Jerusalén, salía de Jerusalén, en este tiempo todavía está en Jerusalén, y dice que él andaba por el templo. Recuerden que el templo era un lugar bien amplio, que tenía un atrio externo, un atrio interno, luego tenía el lugar santo, el lugar santísimo. Al lugar donde estaba Jesús era el lugar donde él había limpiado, ese atrio externo, donde había mucho espacio para que muchos llegaran. Y dice que llegaron a Jerusalén y él andaba por el templo y vinieron a él los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Este versículo nos dice, no nos dice, vamos a decir de una manera clara, qué hacía Jesús estando alrededor del templo. Él dice que andaba por el templo, pero ¿qué estaba haciendo Jesús en el templo? Bueno, el libro de Lucas, que es el evangelio, otro evangelio, en el mismo evento, en Lucas 20, capítulo 1, nos dice que Cristo estaba enseñando en el templo. E incluso nos dice que estaba enseñando en el templo. Pero antes de llegar allí, quisiera hablarles un poquito de este grupo, quienes enfrentan a Jesús. ¿Quiénes eran estos grupos? Llegaron, dice que estos tres grupos, ancianos, fariseos y los sacerdotes, principales sacerdotes, escribas y los ancianos. Bueno, esto era un grupo, una delegación del Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo judío, vamos a decirlo así, un grupo judío compuesto por la aristocracia de la época. Personas muy, ¿verdad?, top, de la crème, los más altos de todos. Este grupo estaba compuesto por estos judíos y tenían la labor de administrar e implementar la ley, aplicar la ley de Dios. Eran 70 más el sumo sacerdote, es decir, 71 hombres prominentes de la nación judía. Pero otra vez, eran hombres prominentes de la aristocracia sacerdotal. De ellos venían los saduceos. Los saduceos eran este grupo religioso que tenía una posición social bien alta. ¿Ok? Luego tenemos también los fariseos, que era la aristocracia laica. Los sacerdotes podían ser de los saduceos y pues esta parte de los
la parte laica eran los fariseos. Estos grupos, este grupo de 71 personas, eran considerados pues personas que tenían mucho conocimiento de la palabra del Señor, que ellos, como ellos no había quien cumplía la ley, ellos eran la autoridad, por decirlo así, en todo asunto religioso, por lo menos en el pueblo judío eso es lo que se creía. Ellos tenían competencia sobre la doctrina judía, sobre organizar las fiestas, todas las fiestas judías, ellos, ¿verdad?, tenían que tener parte, ellos eran los principales. Ellos incluso tenían incidencia en la vida religiosa de cada persona judía. De manera que este no era un grupo insignificante, sino era un grupo que tenía mucha prominencia en el pueblo de Israel. Estos son los que llegaron ante Jesús, una delegación de este grupo de 70, ¿ok? Por el otro lado, en la confrontación, estaba Jesús, que como dice en Lucas capítulo 20, versículo 1, él estaba en el templo y él estaba enseñando al pueblo. ¿Pero qué enseñaba? Dice, enseñaba en el templo y anunciaba el evangelio cuando llegaron estos principales sacerdotes, escribas y ancianos. Él estaba haciendo su labor. Él enseñaba lo que el Padre les mandó a enseñar. Si ustedes recuerdan conmigo, porque voy a ir a varios pasajes atrás en Marcos capítulo, en el libro de Marcos, pero si ustedes recuerdan conmigo Marcos capítulo 1, versículo 14, ustedes saben que después de que él se bautizó, él inmediatamente empezó a hacer su ministerio. Y Marcos capítulo 1, versículo 14 nos dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Ese fue el trabajo de Cristo, predicar el evangelio de Dios, diciendo qué contenía el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En otras palabras, Cristo estaba allí enseñando lo que ya había enseñado durante todos los últimos 3 años de su vida. Él no tuvo otro mensaje. El mensaje fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es interesante, hermano, notar, porque Cristo no solamente le habló de que, bueno, ¿sabe? Está el cielo, ¿verdad? No, pero le habló también de que hay una condenación. El tiempo se ha cumplido. Ya es tiempo de que se pongan a cuentas con Dios. Cristo pudo estar enseñando todo lo que implicaba el servir a Cristo. Todo aquello que Dios ya le había dicho a los discípulos. ¿Quieres ser mi discípulo? Pues tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Él pudo estar enseñando en el evangelio acerca de quién era Él. Cómo era que la obra sobrenatural de salvación se llevaría a cabo. Cómo es que la gracia de Dios se había hecho presente delante de ellos. Así que el mensaje que Cristo estaba predicando allí era el evangelio de Dios. Un evangelio que hoy en día está comprometido, o más bien se ha olvidado o dejado de un lado. Es lamentable, pero las iglesias hoy en día tenemos que volver al tiempo del ABC cristiano, a recordar aquellas cosas que eran los primeros pasos del creyente, porque muchas personas no entienden qué es el evangelio. Y déjenme decirles, si tú no entiendes qué es el evangelio, entonces muy posiblemente tú no eres salvo. Porque precisamente el evangelio habla de la persona y la obra de Jesucristo. No solamente de quién es Él, sino lo que hizo para poder llevarte la salvación. Y si tú no entiendes cuál es tu posición, cuál es la posición, qué fue lo que tuvo que hacer Él para luego salvarte, entonces, ¿de qué te salvaste? El punto de esto, hermanos queridos, es que Cristo estaba allí y Él estaba enseñando estas cosas. Así que, imagínense en el templo, Cristo ya limpió el lugar y ahora está en este lugar con un montón de gentiles y judíos, prosélitos y todo el grupo de gente, y Él está enseñando. Esto es lo que está pasando. Él está enseñando acerca del evangelio. Cuando llega este grupo, MacArthur dice que Jesús convirtió el templo en un aula de clase. Él convirtió ese lugar en el aula, en su propia aula de clase, donde enseñaba la verdad. Él dice, la verdad reinó en el templo por un día. Después de que
mucho tiempo ahí lo que había era simplemente personas que estaban diciendo cualquier cosa, haciendo cualquier cosa, pero no enseñando el mensaje que Dios había mandado enseñar. Cristo viene y toma este lugar y lo toma como su aula de clase, donde va a exponer la verdad. La verdad reinó por un día en el templo. Cristo estaba enseñando y todos estaban maravillados, como dice el pasaje, con lo que Jesús estaba enseñando. Cuando de pronto llega este grupo de la élite judía, de la aristocracia, que no les importaba el evangelio. No, yo no quiero saber nada de esas buenas nuevas. Yo no quiero saber nada de quién es Jesús. Yo no quiero saber nada del poder que tiene el evangelio. No, yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es sacarte del camino, porque cuando tú hablas, mi autoridad es menoscabada. Mi popularidad se desvanece. Ellos estaban interesados en acabar con Jesús porque ellos simplemente querían cielo sin evangelio, querían cielo sin Cristo. Y déjeme decirle, eso no es posible. Es imposible que una persona pueda llegar al cielo o pueda ir ante el trono del Padre y recibir misericordia a menos que Cristo sea quien lo lleve a ese lugar. A ellos no les importa el evangelio, no me importa. Pero lo que ellos no entendían es que rechazando al Mesías, rechazaban al mismo tiempo la posibilidad de estar ante el Padre. Bueno, posiblemente alguno aquí está de esta manera. Pues yo quiero ir al cielo, pero no quiero nada con Jesús. Me gusta la idea del cielo. Es fantástico pensar en un lugar hermoso donde hay calles de oro, mar de cristal, donde se hablan que Cristo está preparando mansiones. Yo quiero ese lugar. ¿Quién no querrá ese lugar? Donde no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Yo quiero ir ahí. Pero es hasta que se le menciona Cristo donde ahí está el problema. Posiblemente tú seas uno de esos. Y déjame decirte, Cristo dice en su palabra, Juan capítulo 14, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, y eso es categórico, nadie puede ir al Padre a menos de que esté en Cristo. Él es el camino que nos lleva al Padre. Por eso digo que es imposible que usted pueda salvarse a menos de que esté en Cristo. Y estos fariseos pues tenían la idea de, sí, un cielo, quiero ese cielo, pero no quiero a ese Jesús. En el Evangelio, versículo 28, y vemos aquí ahora sí la confrontación. Y le dijeron estos fariseos, o más bien esta delegación del Sanedrín, dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? La pregunta de estos hombres no era como, mira, tú tienes autoridad, wow, o sea, enséñame esa autoridad. ¿Quién te dio esa autoridad? No. Recuerden, la pregunta tiene en mente, es decir, ellos vienen con esto en mente, con la predisposición de que Jesús quitó a estas personas del templo. ¿Y quiénes eran estas personas? Bueno, este grupo de personas que estaban vendiendo en el templo y cambiando las monedas, mayormente eran puestos por estos grupos religiosos, quienes se lucraban a través de la venta, ¿verdad?, descomunal de los animales que se vendían allí, de el exceso de cambio o de los cambios que se hacían, la inflación que ellos le ponían para poder obtener beneficio. Así que ellos tienen en mente, cuando llegan a este lugar y ven el lugar vacío, ellos tienen en mente eso. ¿Qué le pasa a este? ¿Quién le dio a él esa autoridad? En otras palabras, ¿quién te crees tú? ¿Quién te dijo a ti que podía sacar del templo a esa gente que nosotros, la autoridad, hemos puesto? Nosotros somos la autoridad. Nosotros somos los doctores de la ley. Nosotros somos los que decimos sí y no. Hermanos, sí es interesante que si usted puede estudiar un poquito de estos grupos ni se llevaban bien. Doctrinalmente estaban separados. Los saduceos no creían en la resurrección.
Los fariseos, por otra parte, creían en la resurrección. Y si usted pues le he hecho cuando llega a una confrontación, cuando Pablo es encarcelado, Pablo utiliza esta doctrina entre ellos, esa falsa unidad entre ellos para ponerlos a pelear. Y Pablo le dice, yo soy fariseo, me tienen aquí por causa de la resurrección. Y ahí el grupo que estaba unido se desunió. Y los fariseos pudieron, no, nosotros creemos. Y se pusieron a pelear entre ellos. Así que este es un grupo falsamente unido porque tienen una sola cosa en común: lucrarse y tener el poder. Así que vienen a decirle a Cristo, ¿quién eres tú? Dos preguntas que le hacen, pero que no buscan con ello ser enseñados, sino más bien cuestionan la autoridad de Jesús. Cristo durante todo su ministerio, mi hermano, y nosotros lo vimos, durante todo su ministerio, Él demostró la autoridad que Él tenía. ¿Y de quién Él tenía esa autoridad? Mira, vamos a ir rapidito. Libro de Marcos, si puede estar ahí en capítulo 1. Marcos capítulo 1. En el mismo libro de Marcos, para no salirnos del libro de Marcos, porque pudiéramos ir a otras partes de la Escritura, pero en el libro de Marcos, iniciando su ministerio en Galilea, recuerden, los 2 últimos años, Él comienza en el capítulo 1 a decirle, a mostrarle que Él tiene la autoridad. Marcos 1, desde el 21 y 22. Marcos 1, 21 y 22 dice, y entraron en Capernaum en los días de reposo, es decir, un día sábado. Y entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Cómo enseñaba? Y dice, y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, Cristo, comenzando su ministerio, el día sábado se va a la sinagoga y Él toma el púlpito y va a predicar la palabra, no citando a rabinos, como hacían los fariseos. Los fariseos cuando enseñaban, citaban al rabino tal, al rabino cual, no porque Gilel dice, no porque Shammai dice, pero Cristo enseñaba como quien tiene autoridad. Él utilizó la escritura, pero no solamente la escritura. Él tenía tal autoridad que él fue el único que pudo decir, la ley dice, pero yo os digo. En otras palabras, la interpretación de eso es lo que yo les voy a decir. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Eso dice la ley. Sí, pero yo os digo. La interpretación de eso es la que yo les voy a dar. Ponga la mejilla, porque la intención no era que tú le sacaras el ojo al otro, sino más bien que tú pudieras reflexionar sobre el hecho de que no hagas mal a tu prójimo. Antes bien, con humildad, recibe el castigo. Pero Cristo no solamente demostró que Él enseñaba con autoridad, sino que Él demostró su autoridad al frente de los demonios. Marcos 1:27, estamos ahí una vez más. Marcos 1:27 dice, y ese mismo evento dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. El evento es un hombre endemoniado y Cristo le dice, el de espíritu está diciendo, ¿qué pasa contigo? Déjanos, no nos atormentes, ¿por qué viniste aquí? Y Cristo le dice, sal, cállate, sal de ahí. Y la gente estaba atónita, nadie había mostrado tal autoridad hasta ese momento. Cristo en una sinagoga dijo, sal, los demonios tuvieron que salir. Pero tiene autoridad sobre la enfermedad, y una enfermedad particular, la lepra, bueno, sobre todo enfermedad, pero voy a llamar la atención a la lepra, capítulo 1 una vez más, versículo 41, Marcos. Versículo 41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él, este es un leproso, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Este hombre llegó y dijo, Señor, mira cómo estoy con lepra, ayúdame. Tú puedes ayudarme si tú quieres. ¿Y qué hace Cristo? Quiero, sé limpio. Eso es autoridad sobre la enfermedad. Él no hizo más nada, él no tomó, mira, ¿sabe qué? Anda, tomate esta hierbita. No hizo eso, sino con autoridad dijo, yo quiero, y porque yo quiero, esa lepra se tiene que ir. Pero no solamente sobre la enfermedad, pero sobre el pecado. Capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, capítulo 2 de Marcos,
versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, usted sabe la historia, ¿verdad? El hombre venía del techo, los amigos lo traen paralítico, y Cristo le dice, mira, tus pecados te son perdonados. Y todos los que estaban ahí, incluyendo los fariseos, ¿qué es esto? Si solo Dios puede perdonar pecado, ¿quién te cree este? Y Cristo, entendiendo lo que ellos estaban pensando, Cristo les dice, para que sepan que tengo autoridad para perdonar pecado, mira, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. Él tiene la autoridad y fue demostrada, no solamente sobre el pecado, y ahí mostraba no solamente que tenía autoridad sobre el pecado, pero mostraba que Él era Dios. Él estaba diciendo allí, yo soy Dios, pero al mismo tiempo diciendo, como soy Dios, tengo autoridad sobre el pecado. Tengo autoridad incluso por algo sagrado para el judío, el día de reposo. Ellos guardaban muy celosamente el día de reposo, y cuando hablamos de eso, hablamos de cómo eran todas las leyes que ellos se inventaron para llegar a guardar el día de reposo. Pero Cristo le dice, yo tengo autoridad sobre el día de reposo. Capítulo 2, versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y eso es una historia que habla pues de eso mismo. Ellos estaban discutiendo del día de reposo, pero Cristo le dice, ¿sabe qué? Yo soy el dueño del día de reposo. Yo soy el día de reposo. Yo tengo la autoridad sobre el día de reposo. Ustedes están inventándose leyes, pero yo tengo la autoridad. Pero luego camina más abajo en Marcos capítulo 6, 47 al 51. No lo voy a leer porque es bastante largo, pero dice que Él tiene autoridad sobre las leyes naturales. En este pasaje, Cristo está caminando sobre las aguas. ¿Quién puede hacer eso hoy? No, porque las leyes naturales te dicen que no puedes. No puedes caminar sobre el agua, pero Él tiene autoridad sobre esas leyes. Y Él caminó sobre las aguas, incluso ordenó a Pedro venir a Él para que caminara sobre las aguas. Él tiene toda autoridad, no solamente sobre las leyes naturales, sino sobre la naturaleza. Marcos capítulo 4, versículo 39. Voy a avanzar. En ese pasaje nos habla de cómo Él mandó al mar que se callara, a los vientos que enmudecieran. Se levantó en medio de la tormenta y dijo, calla, enmudece, con autoridad. Y la naturaleza obedeció. Él tiene toda autoridad, hermanos, porque le fue dada. A Él le fue dada toda autoridad. ¿Desde dónde a dónde? En el cielo y en la tierra. En otras palabras, en todo lugar. Mateo capítulo 28, 18 nos dice, toda potestad, en otras palabras, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos queridos, ninguno de nosotros tiene ninguna autoridad. El único que tiene autoridad es Cristo. Hermanos, yo como pastor no tengo una autoridad propia. La autoridad que yo pueda tener es la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y cuando se predica la palabra de Dios, es la autoridad de Dios que está hablando, no el pastor. Pero sí la autoridad que viene de la palabra de Dios. Así que cuando se predica la palabra de Dios, hermanos, sométase a ella. Él es el que tiene autoridad, incluso, hermanos queridos, para hacer hijos de Él, para adoptar al que no es hijo de Él. Si tú lees Juan capítulo 1, versículo 12, Él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién? Cristo. No es tu decisión, es que Cristo le dio la autoridad. Él tiene la autoridad, dice, tú serás hijo mío. Así que pudiéramos ir por todos los lugares de la Biblia y poder llegar a la conclusión de que Él tenía toda la autoridad. Cristo había demostrado quién era y con qué autoridad hacía todas las cosas. Así que esa pregunta que ellos hacen, aunque es relevante, y sí, es importante la pregunta, ya Cristo la había demostrado. Pero lo que pasaba era que ellos no querían ver eso. Ellos no estaban de acuerdo con lo que ellos habían visto, aunque no podían negarlo. Ellos no podían negar que Cristo tenía autoridad sobre la vida. Al decirle a Lázaro, ven fuera. Pero ya Lázaro está muerto de 4 días. Lázaro, ven fuera. Ellos no podían negar eso porque Lázaro estaba caminando entre ellos. Así que su intención no era aprender.
La pregunta no iban dirigida a enséñame, pues queremos saber. No, sino que la intención era simplemente atrapar a Jesús. Atraparlo para que pudiera caer. Ellos esperaban que Jesús afirmara que Él era Dios, como ya lo había afirmado otras veces. Si Cristo hacía eso en el templo, pues era la ocasión para acusarle de blasfemia. Tú eres un blasfemo. Y inmediatamente el pueblo y todos los que estaban ahí agarrarían piedra y lo apedrearían. Pero Dios había determinado que esa no era la manera de morir. Él iba a morir en manos de los gentiles, ¿se recuerdan? 3 veces Cristo les anunció a los apóstoles: yo voy a ser entregado a los principales sacerdotes. Y ellos me van a entregar a los gentiles y seré muerto. Esa era la manera como iba a morir. Así que Cristo sabía muy bien cuál era la intención. Así que, ¿qué hace Cristo? Cristo conoce todas las cosas, sabía por dónde venían ellos, así que él le va a responder con otra pregunta. Que a su vez, esa pregunta que él hace lleva implícita la respuesta. Porque así era el judío cuando hablaba. Él respondía muchas veces con una pregunta que llevaba implícita la respuesta que tú querías. Y ya explico eso mejor con una ilustración. Pero el punto es, ellos trataron de poner a Cristo contra la espada y la pared, pero Cristo les devuelve la jugarreta y son ellos ahora los que están contra la espada y la pared. Versículos 29 y 30, vamos a ver la respuesta. Marcos 11, 29 y 30 dice: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Hermanos, Cristo le estaba diciendo: ¿Juan era un charlatán o era verdadero? ¿Era un hablador o era verdadero? Venía de parte de Dios. Hermanos, estos hombres nunca se imaginaron la respuesta tan impresionante que Cristo les daría. Ellos quedaron atrapados en su propia trampa. El pueblo reconocía que Juan el Bautista era verdadero profeta de Dios. Todos estaban claros que Juan era un profeta de Dios. Y Cristo estaba respondiendo a los judíos como haciendo una conexión. ¿Quién fue que bajo qué autoridad yo salí a predicar? Bueno, Juan me bautizó. Cristo cuando llegó a Juan le dijo: deja así porque es necesario cumplir así toda justicia. Es decir, yo me someto. Señor, pero yo no soy digno de desatar el calzado. Sí, pero yo me someto. Así tiene que ser Juan. Así que bautízame. Y Juan lo bautizó. Así que el negar, mejor dicho, el afirmar que Juan era un profeta de Dios, era afirmar, bueno, tiene la autoridad de Dios, porque Juan, que viene de Dios, autorizó a Jesús. Así que ellos se rascaron la cabeza con esta pregunta. Cristo respondió como todo judío. Voy con un ejemplo. Piense una persona que era entre los judíos, esta era la dinámica al momento de preguntar y responder. Estaba un hombre vendiendo, por ejemplo, mercancía, por ejemplo, vamos a decir, no sé, coroticos, vamos a pensar, algunas cositas allí que estaba vendiendo. Y una persona llega y le dice a esta persona, qué bonitos adornos tienes. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Ok. Entonces ella quiere comprar uno y le dice al vendedor: ¿cuál es tu preferido? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu preferido? Le pregunta a la persona que quiere comprarla al vendedor: ¿cuál es tu preferido? A lo que le responde el judío y dice: ¿tú tienes hijos? ¿Cómo responde el judío? Con pregunta. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Cuál es tu preferido? Ya. ¿Qué era lo que estaba implícito en esa pregunta? Tú no tienes hijos preferidos, todos tus hijos son tus hijos. Bueno, yo no te puedo decir cuál es el preferido mío. Todos estos, cualquiera que tú me compres, pues es el que yo quiero vender, pues todos son mis preferidos. Esa es mi mercancía. Eso es lo que estaba implícito o lo que hacía el judío para responder una pregunta que te llevaba una pregunta y te dejaba como que, ok, ya entendí, no tengo que preguntar más. ¿Sí ven la ilustración? Bueno, eso fue lo que Cristo hizo. Preguntó para que ellos mismos se dieran cuenta que la respuesta estaba implícita. Si Juan era del cielo, entonces yo soy del cielo. Pero si Juan es de los hombres, entonces yo soy de los hombres. Está bien.
Aguanten piedra porque lo que viene es piedra. Porque este pueblo que está aquí entendía, Juan es del cielo. Así que el versículo termina diciendo, el 29, el versículo 29, el 30 dice, respondedme, o sea, díganme algo. ¿Qué hicieron ellos? Lo que tuvieron que hacer ellos es irse a un ladito, ya un momentico, vamos a conversar un ratico y ya te vamos a responder. Y se fueron aparte a poder analizar la pregunta de Jesús. Y eso es lo que nos muestra el versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí, se salieron aparte y dijeron, oye, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Discutían entre sí. ¿Qué discutían? Diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no creíste? Y si decimos de los hombres, ay, la gente que está aquí nos va a quedar piedra, nos va a matar, porque la gente entendía que Juan era un profeta verdadero. Tremendo dilema en el cual los dejó, entre la espada y la pared. Ellos tuvieron que recalcular el plan. Ellos se vieron entre la espada y la pared y tuvieron que dar una respuesta que no fue fácil. No fue fácil la respuesta que ellos dieron. Recuerden quiénes eran. Era la aristocracia, los más de los más, los doctores, los políticos, los que sabían de todo. Si admitían que el bautismo de Juan, o era del cielo, Cristo los iba a descubrir ahí. Iba a revelar quiénes eran ellos en realidad, hipócritas, como Juan muchas veces lo dijo. Hipócritas. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así que el que dijeran que Juan venía del cielo, iban a estar bien con el pueblo en el sentido de que, bueno, no me van a apedrear, pero mi reputación se viene abajo. ¿Qué era lo que ellos estaban tratando de salvar? Eso. A ellos no le importaba el evangelio, no me importa lo que estás enseñando, no me importa. Yo quiero es simplemente que tú no menoscabes mi autoridad. Así que ellos vienen a hacer la pregunta y cuando se encuentran en esta situación dicen, ok, qué problema en que nos metimos ahora. Porque la pregunta implícitamente tenía la respuesta, pero ellos no quisieron darla. Ellos tenían que reconocer, si decían que Juan era del cielo, tenían que reconocer entonces que Cristo era el Mesías. ¿Por qué? ¿Qué dijo Juan? Yo no soy digno de desatarlo. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el judío eso era algo, tremendo. ¿Por qué? Nosotros no lo entendemos porque estamos en una condición gentil, no entendemos esos términos. Pero para ellos era perfectamente entendible. Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, lo que los judíos entendieron llegó el Mesías. Porque ellos venían haciendo constantemente sacrificios que apuntaban a ese Cordero que quitaría el pecado definitivo del mundo. Así que Juan cuando señala a Cristo, ellos entendieron, lo que está diciendo Juan es que ese es el Mesías. Así que ellos debían reconocer que Cristo era el Mesías, pero no quisieron hacerlo. Versículo 32 dice, y si decimos de los hombres, dice que ahí la Biblia se pone en 3 puntos suspensivos. Yo me puse a imaginar. Yo imagino la discusión entre ellos. Si decimos de los hombres, no, nos van a quedar piedra. No, mi hermano, si yo he sido mi reputación, ¿cómo yo voy a hacer para decir que es del cielo? Si yo me confronté con mucha gente, que yo no creía en Juan, y ahora reconocer, me van a acusar de hipócrita. No podemos hacer. Si decimos que es miti, no, pero eso es una respuesta congruente con nosotros, los doctores de la ley. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a decir que es de los hombres entonces. Tú estás loco. Si tú dices que es de los hombres, esa gente que está ahí tiene piedra. Puede salir del templo, agarra las piedras y nos matan aquí mismo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo de Juan como que fuese un blasfemo, un hombre cualquiera. Y no era el saber del pueblo, no era el entendimiento del pueblo. Así que ellos corrían el peligro de que fueran muertos. Y ahora están en esta posición. ¿Salvo mi vida o mi reputación? ¿Qué debo hacer? Lucas nos dice un poquito más acerca de esto. Lucas capítulo 20, versículo 6 dice,
Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Eso estaban ellos ahí discutiendo. Dice, si decimos del pueblo, ellos nos van a apedrear, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Después de considerarlo y hablarlo mucho, ¿verdad? Jesús está esperando allí y los alumnos ahí en el salón de clase. Por favor, apúrense que la hora va avanzando, necesitamos la respuesta. Ya voy, espérate ahí que todavía no, estamos como la antorcha. 32 segundos para responder. Papeles arriba. Y la gente no tenía papel arriba. Así que llegó hasta donde estaba Jesús después de considerar la respuesta y ellos fingieron ignorancia. Ellos fingen ignorancia, versículo 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. No sé. No sé, de verdad que no sé qué me está preguntando. Juan, ¿quién es ese Juan? ¿Un Juan? ¿Y bautizaba? No, yo no conozco a Juan. Ellos fingieron ser ignorantes de un evento que realmente revolucionó el tiempo de Israel. ¿Saben por qué? 400 años habían pasado donde Dios no había enviado profeta. El último profeta dijo, vendrá uno que prepararía el camino del Mesías. Él enderezará su camino y él vendrá a proclamar la venida, el año bueno del Mesías. 400 años pasaron y la gente esperaba y esperaba y esperaba y no llegaba nadie hasta que Juan apareció como un profeta de Dios, haciendo exactamente lo que el último profeta dijo que aparecería el otro profeta, el que anunciaría al Mesías, y dijo cómo vestiría, qué comería, cuál sería su mensaje. Todo profetizado 400 años antes. Llega Juan y ellos dicen, no sabemos. Bueno, ¿y qué les pasa? ¿Ustedes no son los doctores de la ley? ¿No se supone que ustedes son los que saben las escrituras? ¿Cómo es que no saben que Juan es el precursor, o más bien el proclamador, el anunciador, el que enderezaría el camino del Señor? Entonces la respuesta que ellos dieron no fue fácil. El decir o fingir ignorancia, admitir que no sabían, eso realmente iba a quebrar su orgullo, pero salvaría su vida. Cuando leí este pasaje, yo estaba ahí con ellos, de verdad. Y yo podía verlos, cuando digo esto, ¿verdad? Metafóricamente, no voy a pensar que el pastor se traslada como, ¿verdad? Se teletransportó el pastor. No, yo estaba ahí con ellos, viéndolos ahí, con sus cabezas grandes, pensando, caramba, tengo que admitir que no sé para salvar mi vida. Si a mí me preguntaban de todo, y yo respondía de todo. No era fácil. Estos eran los líderes de la ley. Y yo quise aplicar esto, hermanos y amigos que me escuchan. El fingir ignorancia, cuando tú estés frente a Dios, no te va a salvar. No te va a servir de nada. Cuando estés frente a Dios y que Él demande una respuesta contundente o precisa de ti, ¿por qué tú crees? Y esto es, ¿verdad?, una pregunta que normalmente se hace. ¿Por qué tú crees que te deba dejar entrar el reino de los cielos? Ya Dios la sabe. Pero imaginemos por un momento que Cristo preguntara eso. Hermanos, usted puede fingir ignorancia. Usted puede decir, oh, es que yo no sabía que era a través de Cristo. Ah, pero es que yo no sabía cómo es que se daban las cosas. Ya, pues, yo no sabía, y tú podrías decir, muchos yo no sabía. Sin embargo, no tienes excusa. Él ha mostrado suficiente evidencia para que tú creas que Él es el único que puede perdonar los pecados. Él nos ha dado suficiente evidencia de manera que cuando llegas a la presencia de Dios no tengas excusa. Romanos capítulo 1, ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, tú y yo, de modo que no tienen excusa. Y sigue diciendo el pasaje, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no fue que no lo conocieron, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. El hombre dijo, no, yo soy el que soy. Empezó a pensar más. No, se envaneció en su razonamiento y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Pensando, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es. Su necio corazón fue entenebrecido porque habiendo conocido a Dios, ¿sabe qué? Rechazaron a Dios. Prefirieron fingir ignorancia. Y si tú estás aquí y sigues fingiendo ignorancia, un día estarás en la presencia de Dios y estas palabras resonarán para ti. No tienes excusas, porque todo lo que tú necesitabas, Dios te lo ha mostrado. Él ha mostrado suficiente evidencia para que tú y yo vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Eso me lleva a la conclusión. Tercer punto. ¿Cuál fue la conclusión de este pasaje, de esta controversia? Versículo 33 termina diciendo, así que respondieron y dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si no quieren ver lo que está ante sus ojos, si prefieren fingir ignorancia, si prefieren decir, bueno, todo lo que tú hiciste, que yo sé que tú hiciste, que eres tan poderoso, no, yo no vi eso. Si tú quieres fingir ignorancia durante el tiempo de vida que tú tienes, si quieres rechazar la verdad para recibir la mentira, pues entonces no hay nada más que decir. Sigue en tu ignorancia. No hay nada más que decir, no te respondo tampoco. Hermanos, la ignorancia o ignorar la verdad o hacerse el ignorante de la verdad, tarde o temprano te dirá que la verdad siempre fue verdad, porque la verdad no deja de ser verdad si tú no la crees. La verdad siempre será verdad aunque tú no la creas. Y triste es ese día que te das cuenta que era verdad y no creíste porque fingiste ignorancia. Esto es lo que le dijo Pablo. Romanos capítulo 1, 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ellos decidieron ignorar la verdad para aceptar la mentira. Por esto, dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza. De igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Eso es lo que pasó aquí. Tú no quieres entender que yo soy Dios y tengo toda la autoridad, pues quédate en tu ignorancia. No te voy a decir más. Ellos reprobaron a Dios. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada entonces, para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. No solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Usted dirá, ay, gracias a Dios que yo no soy nada de eso. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo en contra de eso? ¿Te complaces al ver cómo matan a un niño? ¿Te complaces al ver o simplemente finges ignorancia? Tienes una persona que está diciendo o está tentando el diseño de Dios y está diciendo simplemente, ¿sabe qué? Yo soy, como he escuchado ahora, yo soy una cabra. Y la persona camina como una cabra. Se hizo unas prótesis para caminar como una cabra, incluso tomó unas vacaciones que se fue a los Alpes a vivir con las cabras. Tanto que se sometió a una operación cerebral, a unas ondas magnéticas para que su habla se distorsionara, es decir, para que no pudiera hablar como tú y como yo hablamos. ¿Usted entiende eso? Uno piensa que es loco, pero ¿sabe qué? Eso es lo que dice la Biblia. Dios los entregó a una mente reprobada. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Mente reprobada simplemente porque ignoraron a Dios. Hermanos, ignorar la verdad trae consecuencias. Ignorar la verdad trae consecuencias. Nunca quedarás igual. Estos hombres rechazaron la verdad de Jesucristo y lo único que les queda creer es la mentira. Concluyo de conclusión. La conclusión de la conclusión. Jesús tiene toda autoridad. Mateo capítulo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el 18 creo que es que dice eso. Literalmente dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Conclusión, hermanos, Él tiene autoridad. Él es Dios. Nosotros no. Pero ¿sabe qué? Esa autoridad Él la delegó o la dejó en su palabra. Así que cuando usted haga uso de la palabra de Dios tal cual ella está ahí escrita, usted tiene autoridad. No porque usted tiene en sí misma, sino la autoridad misma de la escritura que es expuesta. Él tiene toda autoridad. Hermanos, esto es verdad, así tú no lo creas. Él tiene autoridad para hacer hijos, adoptar a sus hijos. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué debes hacer? Ven en arrepentimiento y fe a Cristo. Deja de ignorar la verdad. Deja de fingir ignorancia. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, es el tiempo. He aquí, hoy es el día de salvación, dice el Señor. No mañana. Mañana quizás no vendrá. Pero también hay una conclusión para nosotros los cristianos. Hermanos, esto nos debe dar alegría. Que el Señor tenga toda autoridad a ti y a mí nos debe poner alegres. ¿Saben por qué? Porque si Él tiene autoridad y yo soy su hijo, pues entonces nada ni nadie podrá sacarme de la autoridad o del cuidado de Dios. Él tiene toda autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la persecución, sobre las calamidades, sobre los demonios, los ángeles. Él tiene toda autoridad. Y si citamos Romanos capítulo 8, versículo 33 en adelante, usted va a ver ahí un montón de cosas que es beneficio, promesas que Dios ha hecho para ti y para mí. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si Él tiene toda autoridad, eso debe alegrarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que nos llevaría a la presencia de Él y eso debe alegrarnos a nosotros. Si Él tiene toda autoridad, yo debo estar alegre porque lo que a mí me acontece es algo que Él lo ha permitido porque Él tiene toda autoridad. Pero si hay algo que alguien está tramando en contra mía, en contra tuya, y no está dado por la autoridad de Dios, eso no va a florecer, no va a llevar fruto, porque Él tiene la autoridad. Y Él dice que Él tiene cuidado de los suyos. Alégrate, mi hermano, porque Él tiene toda autoridad, Él cuida de nosotros, Él reina. Y nosotros, dice la palabra, reinaremos con Él.